Del otro lado de la comunicación tenemos a Enrique Rifocar, director de región sanitaria, ya que tenemos una problemática de tuberculosis en la ciudad de La Plata. Enrique, buenos días. Marco Fleming te saluda del otro lado. ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Primero te quería hacer una salvedad, una aclaración. Yo ya desde el 2019 no soy más el director de la región sanitaria, soy el secretario de salud de la municipalidad. Bueno, no importa, igual el cargo en este momento no es indiferente, lo que vamos es Sí, lo que pasa es que directamente uno es de al la eje provincia y el de otro la es de la municipalidad. información. Claro, uno es de la provincia y el otro es de la municipalidad, por eso te hacía la La aclaración. aclaración. Bueno, perfecto. Contame un poco qué está sucediendo con este caso de tuberculosis acá en la ciudad de La Plata. Bueno, nosotros tomamos conocimiento el viernes, ya entrada la tarde, de este caso. Es una chica de 19 años que está internada en el San Juan de Dios. Hasta lo que tengo entendido, lo que pude hablar con las autoridades del hospital, que bueno, nos mantenemos en contacto, está estable. Y bueno, generó mucho revuelo por ahí por estar en el ámbito hospitalario, perdón, en un ámbito escolar, ¿no? Pero bueno, es una chica que, hasta lo que tenemos entendido, ¿no? Porque todavía nosotros no tomamos contacto con ella porque está, te repito, está internada en el hospital. Eh, es una paciente que está con una neumonía, o sea que sería una paciente de las que se considera bacilíferas, ¿no? Porque, o sea, cuando tose estaría pudiendo expulsar el bacilo, pero, y eso haría que el riesgo de contagio obviamente exista con otros. General, hablamos más con los contactos íntimos que con los contactos casuales o esporádicos, ¿no? Y por ahí lo más importante de todo esto es, como estamos muy con el COVID en la cabeza y las vías de contagio y lo que es un contacto estrecho, por ahí aclarar que las posibilidades de contagio frente al caso de tuberculosis en comparación al COVID son muy, pero muy inferiores. O sea, en ¿Cómo el se COVID dan los hablábamos. contagios en este sentido? Bueno, ahí lo que se hace cuando aparece un caso de tuberculosis, se hacen círculos concéntricos, ¿no? Entonces uno empieza por lo que considera contactos íntimos. Contacto íntimo es aquel que está al menos 30 horas por semana con la persona, Sí. y también hay que evaluar, ¿no?, el ambiente en el que está. No es lo mismo si uno está encerrado en una oficina trabajando que si está en un ambiente más amplio que tiene ventilación. No es lo mismo si convive las 4 horas seguidas que si está una hora y una hora por día, digamos, ¿no? Después tenemos un segundo círculo que sería lo intermedio, en el que estaríamos hablando de aquellos que tienen entre 20 y 30 horas semanales, y después los casuales, que se consideran los que tienen menos de 20 horas semanales. A eso también hay que evaluar, obviamente, el ambiente en el que uno está. Te repito, no es lo mismo si está en un ambiente abierto, donde hay ventilación cruzada, que si está en un ambiente cerrado, las dimensiones del ambiente. Entonces eso por ahí es lo importante a tener en cuenta, porque uno por ahí inevitablemente lo compara con el COVID y dice, bueno, estuvo adentro de un aula estudiando con un montón de chicos y bueno, lo más probable es que se hayan contagiado todos. No, es mucho menos probable que se hayan contagiado todos. Después también hay que tener en cuenta las características del huésped, o sea, la persona que, no sé, en el caso del Albert Thomas, el compañero, no es lo mismo si ella estaba sentada en un lugar y siempre sentados alrededor de los mismos, esos que están al lado, que se sientan en el mismo banco, que en el otro que se sientan a la otra punta del aula. Y bueno, digamos, lo que quiero transmitir con esto es que no es que los que estuvieron cerca tienen alta posibilidad de contagio, no, al contrario, las posibilidades de contagio son más bajas, pero sí existen las posibilidades de contagio. Y lo que tiene que, como la enfermedad es más solapada, no es que genera síntomas inmediatamente y demás, se hace por ahí un poco más difícil poder realizar el control de foco inmediato. Claro. Pero si uno trabaja de esta forma, con estos primero trabajando sobre los contactos íntimos, si no encontramos ningún caso en los contactos íntimos, bueno, eso nos da un poco más de tranquilidad. Ahora, si dentro de los contactos íntimos encontramos algún caso, sobre todo si el caso está sintomático, o sea, tiene sintomatología, o sea, que ya está cursando la enfermedad, eso va haciendo que se extienda, ahí se hace un nuevo núcleo, ¿no? Ese contacto íntimo, hay que buscar los contactos íntimos de esa persona, de ese nuevo caso. Claro. Haciendo un buen control de foco, muy intensivo, trabajando en conjunto, creo que se puede lograr ir llegando a encontrar, por ahí no llegamos al caso índice, pero sí casos cercanos.
En el caso de una persona que esté contagiada y no sea sintomática, ¿cuáles son los principales síntomas como para poder detectar de que algo raro está pasando? Como para no poder confundirlo, no sé, con COVID o con otro tipo de enfermedad. Sí, por eso, si está asintomático, o sea, si está sin síntomas, no tenemos síntomas como para decir hay que prestar atención. Después lo que hay que hacer, hay que empezar por ahí a trabajar mucho en la sospecha, es en los pacientes que vienen con tos, sudoración, pérdida de peso, esos pacientes que tienen por ahí una tos crónica, bueno, hay que empezar a prestarles por ahí más atención y sobre todo lo que siempre trabajamos a nivel médico, ¿no? Hay que sospechar la enfermedad, porque cuando aparece un paciente con tos y por ahí con alguna febrícula, pero que no le genera un deterioro importante, sino que va siendo progresivo, muchas veces no lo vamos detectando, muchas veces el médico de la guardia o el médico especialista muchas veces no lo sospecha. Entonces, si no tenemos la sospecha, obviamente que no vamos a poder llegar al diagnóstico de la enfermedad. Y tenemos que tener presente también que tuvimos más de 2 años en lo que nos abocamos exclusivamente al COVID. Entonces, estas enfermedades que también son indicadores sociales, y vamos a empezar a tenerlas con mayor incidencia. Creo yo que lo vamos a empezar a tener con mayor incidencia, por eso hay un trabajo importante de los médicos, sobre todo los médicos de guardia o en la atención primaria, que tienen que tener presentes que la enfermedad existe y que el número de casos seguramente va a ir creciendo. En este caso de esta niña que está internada en el San Juan de Dios, ¿cuál es el tratamiento a seguir más allá de la aislación y después, posteriormente, cuando salga del hospital? El tratamiento de la tuberculosis es un tratamiento que es largo, pero dependiendo de las características y la respuesta que vaya teniendo a las drogas iniciales, es como va a continuar, pero eso lo dejamos en manos del infectólogo que lo están viendo, ¿no? En el San Juan de Dios es un hospital especializado en infectología. Una de las directoras del San Juan de Dios, la doctora Sarobe, perdón, me atraganté con el mate. Una de las directoras del San Juan de Dios, la doctora Sarobe, es especialista en tuberculosis. Ella estuvo a cargo del programa de tuberculosis muchos años en la provincia. O sea, creo que está en el lugar indicado la chica como para recibir el tratamiento acorde, ¿no? Sí, Y después, lo que más nos compete a nosotros, desde el municipio, es trabajar en conjunto, ahí sí, con la región sanitaria, para poder empezar a establecer el control de foco como realmente corresponde, ¿no? Porque esto toma por ahí incumbencia periodística y demás, pero digamos, hay muchos casos de tuberculosis. Esto por el contexto en el que se dio y por ahí el temor que genera en los demás hace que tome mayor relevancia, pero es una enfermedad que muchas veces termina siendo estigmatizante, ¿no? Y por ahí yo había leído, por ahí había escuchado que al hermano no lo querían dejar entrar a la escuela. Bueno, me parece todo eso demasiado, ¿no? Hay que trabajarlo como corresponde, hay que hacer un control de foco, hay que ver bien cada uno de los alumnos, hay que ver si alguno requiere un tratamiento preventivo, digamos, hay que ir trabajándolo caso por caso. Hoy ya estamos en contacto con las autoridades de la escuela para determinar a ver cuándo se va a hacer el control de foco. La familia, entiendo que en el día de hoy está yendo al hospital como para también hacer el control de foco, así que el caso se empieza a tratar como realmente corresponde. Sí, lo entiendo totalmente, Enrique, y está bueno poder comunicar este tipo de información para no generalizar y que no sea un tabú, porque hay como una especie de carga simbólica en esta enfermedad de la sociedad. Sí, la tuberculosis siempre se la fue asociando como una enfermedad social, ¿no? De los bajos recursos o de determinado tipo de población que puede llegar a ser más vulnerable, y no es real, ¿no? Hay mucha gente que se lo puede llegar a contagiar, si bien se toma como un indicador, lee las informaciones de la OMS o de la OPS y todos lo marcan como un indicador social, y claramente lo es. Entonces, en un contexto social desfavorable como por el que se está viviendo ahora, es entendible que empiezan a aparecer nuevos casos, sobre todo agregando lo que fue el contexto de la pandemia. Ustedes recuerden que cualquier persona que tenía tos y fiebre era COVID, no se pensaba en otra cosa. Entonces, bueno, eso puede ser que haya generado un crecimiento del número de casos, que como la enfermedad tiene un curso más solapado, tarda más en manifestarse.
Entonces creemos que ahora vamos a empezar a ver un incremento importante del número de casos. Perfecto, Enrique. Bueno, te agradezco la comunicación y bueno, vamos a estar en contacto para ver cómo evoluciona esta enfermedad en nuestra ciudad. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, Enrique, muchas gracias. Él fue Enrique Riforcat, secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Seguimos con más TDT.